Amén. Amén, amén. Aleluya. Con oportunidad, hermano, pueden salir los adolescentes. Hoy tienen su reunión los adolescentes. Pueden salir. Quisiera que me acompañaran, hermanos, de acuerdo al estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Ya estamos casi entrando a la recta final del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, un tema que he titulado Nuevo llamado a su pueblo a ser prudentes y a estar preparados. Nuevo llamado a su pueblo a ser prudentes y a estar preparados. Y está basado en el capítulo 25, versículos del 1 al 13, que es la muy conocida parábola de las 10 vírgenes. Debido, amados hermanos, a la riqueza de lo que contiene este pasaje, he tratado de extraer los versículos para irnos avanzando. Si a usted le gusta anotar, pues anote los versículos, escúchelos, y algunos de ellos sí los vamos a buscar, pero quisiera avanzar, así es que voy a estar citando los versículos. Y dice Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Inmediatamente después, hermanos, del sermón que le llaman el sermón escatológico de Jesús, o también conocido como el pequeño apocalipsis sinóptico, el Señor presenta 2 parábolas acerca del reino de los cielos. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y posteriormente el juicio a las naciones. Y estas parábolas, la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio a las naciones, solamente se encuentran en el Evangelio de Mateo. Solamente están aquí. En otros evangelios no están. Por lo tanto, es claro ver que el Espíritu Santo nos deja ver que estos escritos que vamos a estar estudiando estas semanas que vienen pertenecen a un llamado directo a los judíos, los cuales estarán en el último tiempo. Así que en este pasaje, amados hermanos, aunque sabemos que
traen una referencia específica hacia el pueblo judío. Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. En este pasaje, nosotros queremos descubrir hoy a través de esta parábola alguna verdad espiritual que nos ayude a visualizar el propósito de Dios en nuestra vida. Y este conocimiento espiritual nos ayude a aplicarlo en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros y sigamos sus pisadas. Un famoso teólogo llamado John MacArthur escribió acerca de las parábolas estas palabras: sabemos que las parábolas son los misterios de Dios revelados por nuestro Señor a nosotros sus discípulos. Las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas, con lecciones espirituales profundas. Sus enseñanzas estaban llenas de las historias cotidianas. Algunas de ellas no eran más que breves palabras sobre incidentes cotidianos, objetos o personas. De hecho, la más compacta de todas las historias cortas de Jesús ni siquiera llena un versículo completo de las Escrituras. Todas las parábolas de Jesús han mantenido el interés de los estudiantes de la Biblia y cautiva a sus lectores y oyentes desde hace 2000 años. Jesús fue el maestro de la narración. Una historia sencilla, una narrativa simple, personificada por la poderosa profundidad de su mensaje y de su estilo de enseñanza. A pesar de la popularidad de las parábolas, tanto el método como el significado detrás de la utilización de estas historias por Jesús eran a menudo malentendidas y tergiversados, incluso por los estudiosos de la Biblia y expertos en el género literario. Las parábolas estaban llenas de características familiares, escenas fácilmente reconocibles, metáforas agrícolas y pastorales, asuntos propios del hogar y la gente común. De manera natural, esto hacía sus palabras más simples para sus oyentes provincianos, permitiendo que se relacionaran con ellas y las comprendieran mucho mejor. Ese es el comentario de ese gran hombre de Dios acerca de estas parábolas. Pero, ¿cómo aplicamos nosotros en nuestra vida esta parábola? Bueno, pues esta pregunta, hermanos, la vamos a responder el día de hoy a través del análisis de esta parábola. Amados hermanos, para nosotros es muy importante conocer el contexto donde está esta parábola. Debemos de preguntar, o como dicen los estudiosos, inquirir en oración a Dios y pedir que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de por qué Jesús dijo lo que dijo, sobre todo cuando Él no explicó las parábolas. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo nos explica la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña y del trigo, pero son de esas pocas excepciones donde el Señor Jesucristo nos enseñó realmente lo que Él quería decir. Pero en este caso, esta parábola el Señor Jesús no la enseñó. Es por eso que dicen los estudiosos que es muy difícil interpretar las parábolas. Comúnmente se cae en errores de interpretación, porque si tuviéramos la referencia de parte de Jesús de lo que significa, pues para nosotros sería muy fácil decir lo que el Señor quiso decir. Así que encontré a un hombre que acerca de las parábolas expresó también esta frase. Se llamaba Richard Chenibs Rech, y en su libro Notas sobre las parábolas de nuestro Señor, él dijo esto: si nuestro Señor hubiera hablado la verdad espiritual abiertamente, ¿cuántas de sus palabras, en parte por falta de interés de sus oyentes, o en parte o por falta de visión de ellos, habrían pasado sin dejar huellas en sus corazones y mentes? Pero siéndolas impartidas en esta forma, en virtud de alguna imagen vivida, con una frase corta
y quizás al parecer paradójica, o en una breve pero interesante narrativa, pudo despertar con ellos la atención y la investigación emocionada, incluso si la verdad, por la ayuda de la ilustración utilizada, no hizo una entrada a la mente en el momento. O sea, si la verdad no entró en el momento, dice, las palabras a menudo deben haberse fijado en sus recuerdos y haberse mantenido en ellos. Es decir, amados hermanos, gracias al Señor Jesús que hizo sus enseñanzas a través de parábolas, es que se ha despertado el interés en conocer qué realmente quiso el Señor decir. Porque si hubiéramos sabido lo que el Señor quería decir, si con las pocas parábolas que Él nos dejó, la enseñanza y nos explicó lo que significaban, muchas veces nosotros no le damos el interés, pero al dejar todo en el aire, despierta el interés de aquellos que estamos preocupados por conocer, ¿verdad?, las verdades de la palabra de Dios. Entonces veamos que con respecto a esta parábola, y lo dicho anteriormente en el capítulo 24, no hay interrupción, como dicen los cánones, ¿verdad?, dicen interludio entre la parábola de los siervos y la historia que le sigue, que es la de las vírgenes. Y es importante que nosotros tengamos siempre ese contexto. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Porque si usamos el contexto de las cosas, vamos a nosotros a adquirir un verdadero conocimiento de lo que Jesús nos quiso enseñar. A veces hacemos, amados hermanos, inconscientemente una división de capítulos entre Mateo 24 y 25. Es como una interrupción artificial en el flujo de las narraciones. Y es que la división de los capítulos se hizo por ahí del siglo XIII. Y sin darnos cuenta, cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, sacamos los textos del contexto. Y entonces hacemos malas interpretaciones, algunas veces inconscientemente, otras veces por falta de conocimiento de las reglas hermenéuticas, y otras veces pues porque así estamos acostumbrados o así nos enseñaron. Pero no por nada, amados hermanos, la Biblia, cada libro de la Biblia tiene un propósito específico. Así que hallamos en la Biblia libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, cartas paulinas, cartas generales, el Apocalipsis, que es también conocido como un libro profético. Y al estar dividido de esa forma, nosotros debemos de comprender que tienen diferente implicación. Por ejemplo, yo no puedo sacar doctrinas de un libro histórico, porque el libro histórico es una narración de hechos acontecidos en una cierta época, en un cierto lugar, a un cierto número de personas, en una cierta cultura. Lo que puedo extraer son principios que me ayuden a mí a evitar caer en los errores que esas personas cayeron, o sacar principios que me ayuden a vivir una vida mejor delante de Dios. Pero no puedo yo tener, ¿verdad?, doctrinas de libros históricos. En el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, al cual le llamamos el Pentateuco. Después comienzan los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Todos esos son libros históricos, y de ahí solamente yo puedo extraer principios, pero no puedo extraer o imponer doctrinas.
Y esto es algo que nosotros debemos de aprender, hermanos. Además, en la Biblia, hermanos, debemos de ver también que dentro de los escritos de la Biblia hay escritos que son mencionados que provienen de Dios. Hay escritos que son mencionados que fueron hablados por los hombres. Pero también hay palabras que fueron referidas por Satanás. Así que no puedo tomar todo como algo, ¿verdad? Que como hay mucha gente que siempre se mete en esas cosas, dice, es que la Biblia dice, pues sí, pero también dice otra cosa. No nada más dice eso, porque debemos de saber detectar estas tres influencias que están dentro de la palabra de Dios. Lógicamente, la mayoría de la Biblia es la palabra de Dios, pero también hay palabras de hombres. Por ejemplo, los amigos de Job son palabras de filosofía humana. Y cuando en el Génesis se dice que Satanás le dijo a Eva, esas son palabras del diablo. Entonces, nuestro entendimiento, cuando leemos las Escrituras, debemos de tenerlo bien establecido y saber qué pasaje estamos leyendo y de quién provienen esas palabras que se están leyendo. En muchas Biblias, en el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús están en rojo. Así que tenemos una confiabilidad que esas palabras fueron dichas completamente por nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras que están en negro pertenecen al que está narrando la historia. Así nosotros comprendemos, hermanos, nuestra Biblia de una forma completa y podemos nosotros interpretarla de una forma correcta. Como vimos la semana pasada, amados hermanos, la parábola de los dos siervos, es decir, el siervo fiel y prudente y el malo, enfatizan el punto de que no debemos asumir que Cristo demora en su venida, sino estar preparados cuando regrese en cualquier momento. Tanto la parábola de las 10 vírgenes como la parábola de los talentos, la explicación del juicio de las naciones, solo está expresado en este pasaje de Mateo 25, como lo dije al principio. No está en los otros dos evangelios sinópticos, y se le llama sinópticos porque tienen, verdad, una concordancia entre todo lo que fue escrito en ellos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos, y en ellos tres hay muchos pasajes que son muy similares. Pero este pasaje, junto con la otra parábola de los talentos que vamos a ver la siguiente semana y el juicio de las naciones, no están ni en Marcos ni en Lucas. De ahí que algunos teólogos consideran que estos pasajes llevan un destinatario específico, el cual es el pueblo judío. Pero nosotros sí podemos aplicarlo en nuestra vida para estar siempre preparados. La parábola de las vírgenes sabias y necias sigue de inmediato y simplemente interviene el punto que debemos de estar listos para que Él vuelva en cualquier momento. También significa que no debemos ser atrapados con la guardia baja si el Señor demora. La verdadera disposición exige equilibrio, hermanos, en nuestras vidas. ¿Qué aspectos entonces podemos ver en esta parábola, la cual no podemos desarraigarla de su contexto, de la cultura y para las personas a las que fue originalmente pronunciada, y además entender lo que el Señor quiere que aprendamos de este hermoso pasaje? Bueno, entendidos de esto, amados hermanos, nosotros vemos 8 aspectos, o yo propongo 8 aspectos, porque allá afuera hay otros teólogos, pueden proponer otras cosas, y está bien, porque de eso se trata a veces las Escrituras, que tengamos la capacidad de interpretación, claro, siempre guiados por el Espíritu Santo y después de un tiempo de oración. Pero yo propongo estos 8 aspectos. Primero, la acción de las vírgenes. Segundo, la actitud de las vírgenes. Tercero, la imagen del contenido de las lámparas de las vírgenes. Tercero, la actitud de las vírgenes en la demora del esposo. Siguiente, las vírgenes y la venida del esposo. Séptimo, la prudencia
virtud de conocer al Señor. Y por último, la exhortación del Señor a la iglesia del último tiempo. Así que comenzamos con la primera, hermanos, que es las 10 vírgenes. En el verso 1 del Evangelio de Mateo capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Deténgase ahí. Aquí vemos dos aspectos importantes. Primero, en este verso, en su primera parte dice: entonces el reino de los cielos. Amados hermanos, ya hemos hablado anteriormente sobre esta frase, el reino de los cielos, que se usa 32 veces solamente en Mateo. El reino de los cielos, esta frase solamente es expresada en Mateo. Esta frase no se usa en Lucas ni se usa en Marcos, solamente en Mateo. La frase el reino de Dios se usa 68 veces en 10 libros del Nuevo Testamento, pero solamente se usa en Marcos, Lucas y otros libros del Nuevo Testamento. Pero esta frase no se usa en Mateo. El reino de los cielos no se usa en Mateo. El reino de los cielos, hermanos, es una frase usada por el autor del Evangelio de Mateo, respetando a su audiencia, que son los judíos. Debido a que el nombre de Dios no puede ser pronunciado, el autor de Mateo eximió el decir el reino de Dios, para que los judíos que se habían convertido no se vieran forzados a repetir el nombre de Dios, lo cual estaba prohibido en el pueblo de Israel. Entonces el autor de Mateo, respetando a su audiencia, eximió eso y lo cambió por el reino de los cielos. Y eso, hermanos, es de mucha notoriedad del autor de este evangelio. Si Mateo hubiera puesto el reino de Dios, entonces hubiera obligado a sus consiervos judíos a pronunciar el nombre de Dios, lo cual no está permitido. Así es que él respetó, hermanos, y esto es hermoso, porque hay gente que dice: no, es que acá dice reino de los cielos y acá dice reino de Dios. No, aquí se están equivocando. No, es que no entiende la gente a qué audiencia fue escrito cada evangelio. El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, el evangelio de Marcos fue escrito a los romanos, el evangelio de Lucas fue escrito a los gentiles, y el evangelio de Juan fue escrito para todos. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva, podemos comprender el por qué se dijo lo que se dijo en los evangelios. Así que la frase el reino de los cielos, la frase el reino de Dios, significan lo mismo en todos los evangelios sinópticos. Después dice: será semejante a 10 vírgenes. La traducción original del hebreo para vírgenes es Betulash, con H hasta el último, que es doncella o joven. Betulash, B grande, E, T, H, U, guión, L, A con acento y H, que es doncella o joven. Si quiere acompañarme a Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14. Cuando se profetiza el nacimiento del Mesías a través del profeta Isaías, dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí la palabra virgen, sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Aquí está la palabra emulá, que significa doncella, betulá, perdón, que significa doncella, doncella o joven, y que corresponde, ¿verdad?, al nacimiento de Jesús.
Así que tenemos ese entendimiento que se está hablando de doncellas, jóvenes, en este pasaje. Virgen o doncella es una joven que no ha tenido acto sexual y mantiene su pureza, y no tiene nada que ver con ser de alguna manera divina. Ser virgen es un estado físico y fisiológico, pero no divino. Lo que se menciona divino es la forma de su concepción. Cuando Jesús nace, lo que se torna divino no es la Virgen María, lo que se torna divino es la forma de su concepción, que fue obra del Espíritu Santo. Vámonos más atrás en Mateo capítulo 1, versículo 18, cuando viene el nacimiento de Jesús, y escuchen lo que dice la Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando comprometida María, o sea, había un compromiso de boda con José, pero ella era una doncella. Ella no había tenido acto sexual. Y dice, su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, lo divino no es la doncella, lo divino es la forma en que ella concibió. Y es algo que nosotros debemos de explicarle a la gente, hermanos. ¿Ya vio qué diferencia hay? Entonces, lo que se menciona es la forma, no a la persona. Aquí cualquier doncella o jovencita que no haya tenido acto sexual es virgen, pero no es divina, no por eso la metemos en un nicho y le ponemos, ¿verdad?, flores y le ponemos veladoras. Y el reino de los cielos, amados hermanos, dice que aquí es comparado por el Señor a lo acontecido a estas 10 vírgenes. Así es que es importante que pongamos atención a eso. Pero además, cuando menciona el Señor el número 10 en la Biblia, según la numerología hebrea, significa algo que es completo, pleno. Así que no es casualidad que el Señor haya usado este número para señalar a cierta cantidad de vírgenes. Pero además era tradición que hubiera 10 doncellas que acompañaran a la desposada. El Señor, al dividir 5 y 5, es decir, 5 prudentes y 5 imprudentes, nos señala que el cuerpo de creyentes, en el cuerpo de creyentes hay quienes son verdaderos y quienes son falsos. Hay falsos cristianos y hay verdaderos cristianos. Hay falsos hijos de Dios y verdaderos hijos de Dios. Era una tradición entonces, hermanos, también que el novio con sus amigos, que con sus damas de honor, al oír la anunciación de que venía por ahí el novio, salían con sus lámparas para encontrarlo en el camino. Así que, contrario a lo que hay en nuestra idiosincrasia, en la cultura del occidente, el importante es el novio, no la novia. Y Jesús usó esta ilustración para hacer notorio que el importante es Él, no nosotros. También podemos ver, hermanos, con respecto a los que son y los que no son verdaderos, un pasaje en la Biblia que a usted le va a causar mucho escozor. Está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Este pasaje, estoy seguro, va a retumbar en sus oídos. Y si lo alcanza a comprender, se va a espantar. Porque en el caso que usted se encuentre un falso cristiano, usted va a descubrir qué es lo que realmente él es.
Primera de Juan 2, 18 y 19. Dice la Biblia: capítulo 2. Es que me piden lo que se me volteó aquí. Muy bien, aquí estamos. Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amados hermanos, siento decirle que todos aquellos que se han apartado de Dios, definitivamente, porque algunos que se han apartado de Dios en algún momento de su vida, si son hijos verdaderos, como el hijo pródigo, el Señor los va a hacer regresar otra vez. Pero aquellos que se apartan, definitivamente son unos anticristos. Se han opuesto al Señor Jesucristo, porque ellos recibieron la verdad y no quisieron, ¿verdad?, seguir en ella. No quisieron, amados hermanos, seguir en esa verdad. Es por eso, amados hermanos, que aquí en este pasaje son nombrados como anticristos. Y dice Juan que desde su época ya había muchos, y que en los últimos tiempos habrá muchos. Y eso es para que se manifieste, amados hermanos, que no todos son de nosotros. Eso es absolutamente tremendo, hermanos. Tremendo, tremendo este mensaje de parte del apóstol Juan. Pero también el número 5, amados hermanos, que se menciona, es mencionado 318 veces en la Biblia. Denota transformación divina, pero también gracia, misericordia y el favor de Dios, que son sin duda los atributos dados por Dios al cuerpo de verdaderos creyentes en Cristo, los cuales manifestarán su prudencia. Es así que vemos 5 vírgenes que fueron transformadas por Dios, tenían el atributo de la prudencia, y 5 que no fueron transformadas y no tenían ese atributo. Y dice Juan, se convirtieron en anticristos. Porque el Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y la palabra anticristo significa que se opone o está en contra de Jesucristo. Así es que hay una bola de anticristos allá afuera. Esto que señalo, hermanos, no quisiera que despertara dudas, pero la verdad es que deberíamos preguntarnos si somos verdaderos cristianos o no lo somos. Y amados hermanos, esto que el Señor Jesús enseñó en esta parábola aplica para toda la iglesia de Jesucristo. Aunque hay un énfasis específico por el tiempo en el que fue dictado y de acuerdo a lo que se está señalado en el contexto directamente a los judíos, también trae implicaciones para la iglesia de Cristo. Este siguiente aspecto que vamos a ver del pasaje, estos 2 aspectos que vamos a ver a continuación, hermanos, los vamos a ver muy brevemente porque más adelante los explicamos con más detalle. Primero, la acción de las vírgenes, que es el punto 2. En el capítulo 1, en la segunda parte, dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se espera, hermanos, que que las vírgenes tomen los utensilios básicos para ir a recibirlo en el camino y no solo esperarlo. Y la comitiva del esposo
se reúne en un momento del camino con la comitiva de la novia, como estaba la costumbre. Esto entonces, hermanos, implica que las vírgenes debían de tener prudencia, preparación, ser vigilantes y tener disposición, porque no sabían la hora de la venida del esposo. Él podía venir a las 7 de la noche, a las 8, a las 9, a las 10, o como en el caso de este pasaje, a la medianoche. Y la novia estaba obligada a ir a buscar al esposo en el camino. De ahí que preparaban las lámparas con aceite para ir en la noche, alumbrando por los caminos hasta encontrarse con la comitiva del esposo y juntos venir a la casa de la novia y entonces cerrar las puertas y empezar las bodas. Esa era la tradición judía. Y Jesús era judío, por eso usó esta ilustración, en la que se hace énfasis en la prudencia. El énfasis es la prudencia. La actitud de las vírgenes, ¿cuál fue su actitud? En el verso 2 de este pasaje dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Un creyente genuino, hermanos, un creyente genuino estará atento a los avisos de su Señor, le dará la espalda a las cosas de este mundo y su influencia destructiva. Será avisado de los tiempos, de las señales y será prudente. Los insensatos, ellos tendrán sin duda necedad, no serán cuidadosos, no examinarán bien las cosas, serán irresponsables, y estas actitudes son las que producen insensatez. ¿Cuál es la imagen, hermanos? El punto 4 que hoy vamos a analizar, que es la imagen del contenido de las lámparas de las vírgenes. Esto es muy bonito. En el verso 3 al 4 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, aquí vemos 3 elementos: la lámpara, las vasijas y el aceite. Las prudentes estaban preparadas, pero las insensatas no. Se discute también, hermanos, la figura del aceite. Hay quien dice que representa al Espíritu Santo, lo cual se dice que es la interpretación más aceptada, ya que el Espíritu Santo se simboliza con la unción que recibían los reyes, los sacerdotes, y la que recibimos los creyentes en Cristo, ¿verdad? En estos últimos, en la persona del Espíritu Santo. Así que esta interpretación, a mí, amados hermanos, en lo personal, me parece la más correcta. ¿Saben por qué? Miren, busquen 1 de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27. Fíjense lo que dice 1 de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 26 y 27. Os escribo esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Así que el creyente tiene la unción. ¿Y qué es la unción? La presencia de Dios. Todo creyente tiene la presencia de Dios. No hay un creyente que no tenga la presencia de Dios. Así es que no es verdad eso que dicen algunos allá afuera,
que unos tienen más unción que otra. Lo que tienen es diferente responsabilidad y diferente llamado y ministerio, pero no tienen más o menos uno que otro. La misma unción que está en mí es la misma unción que está en usted. Así es que yo no sé por qué hay gente de afuera que se siente sobrenatural y sobredivino, hermano. El apóstol Juan nos dice claramente que la unción la recibimos todos y es la misma y está en nosotros. Es más, la Escritura también señala que el Señor no da el Espíritu por medida. Él lo da completo en cada creyente. La misma unción tenemos todos, solamente que tenemos diferente responsabilidad y diferente llamado. Y de acuerdo a nuestro llamado es la manifestación de la presencia de Dios de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero otros también creen, hermanos, que es el amor, que el aceite representa el amor y la gracia de Dios. Pero como yo les digo, hermanos, yo me orillo más por la presencia del Espíritu Santo. En el sentido figurado, entonces, podríamos decir que la lámpara representa la palabra de Dios. ¿Por qué? El Salmo 119, 105, escuchen lo que dice. Salmo 119, 105. La palabra es a mis, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podríamos decir entonces que la lámpara representa la palabra de Dios. Y todo creyente que es prudente tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es quien nos lleva por nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos muestra a ser prudentes. Pero también en Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice la Escritura, porque el mandamiento es lámpara. ¿Y dónde está el mandamiento? En la palabra de Dios. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Qué hacen las reprensiones? Te instruyen. ¿Cuántos quieren ser reprendidos? Nadie. Pero hermanos, eso nos instruye. Pero además, hermanos, como dijimos, hay un tercer elemento que muchas veces se pasa por alto, y es la vasija. ¿Y estas qué representan o simbolizan? Bueno, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, dice con respecto al Evangelio, el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasijas, ostraca en griego, vasija, ostraca. ¿Y sabe qué se guardaba en las vasijas? Lo más valioso. A veces aquí en México han encontrado en vasijas centenarios de oro. Entonces, en la antigüedad también se usaba ahí para guardar el dinero. Y dice el apóstol Pablo que hay algo muy preciado que está en vasijas. Y lo está hablando al respecto del Evangelio, que es puesto en vasijas de barro. Así que después dice el capítulo 4, versículo 7, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, podría decirse que es la vasija, es el ser del hombre. El ser del hombre es como una vasija donde a Dios le plació guardar un valioso tesoro, que es el Evangelio. Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, ahí en segunda de Corintios, capítulo 2, ahí donde estamos leyendo, vamos a leer el versículo 3. Segundo de Corintios,
capítulo 4, es 4, perdón, no, capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia: pero si nuestro evangelio, vean que el que leímos al principio fue el versículo 7. Ahora vamos a analizar de qué se está hablando en el contexto. Y en el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora lea el versículo 1: por lo cual teniendo nosotros este misterio. ¿De qué misterio está hablando Pablo? Del evangelio. El evangelio era un misterio, estaba oculto. Ese misterio, ese tesoro oculto, Dios lo puso en vasijas, que somos nosotros, nuestro ser. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Leamos el versículo 5 y 6. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandando que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que podemos decir claramente, hermanos, que la vasija se refiere a nuestro ser, a donde Dios puso su evangelio, el tesoro más grande que puede existir, porque dice Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El punto 5 que hoy vamos a analizar, que dice, hermanos, la actitud de las vírgenes en la demora del esposo. El versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas. Dile, despierta al que está a tu lado, ya no cabecees. Dile. Oye, aquí cada domingo hay vírgenes insensatas que están durmiendo. Ya ve, por estar con el celular hasta la madrugada, hermano. ¡Qué testimonio! Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Primero dice, hermanos, y tardándose el esposo. No se nos dice la razón de la larga demora, por lo que deducimos que es solo potestad de Dios eso. Pero podemos hallar en la palabra de Dios indicios del motivo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pedro: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es que uno de los indicios que nosotros podemos ver por el cual el esposo tardó es porque el Señor no quiere que el mundo perezca. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Ya ve, por no agarrar la Biblia en la semana, hermano, se tarda un siglo para encontrar el versículo. ¿Sí sabe qué es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Híjole. Bueno. Isaías 30:18. Isaías capítulo 30, versículo 18. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Isaías capítulo 30, versículo 18. Dice la Escritura: por tanto, el Señor espera
para tener piedad de vosotros. Y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. ¿Se dan cuenta cómo sí hay en la Biblia, hermanos, indicios que nos dicen el por qué el novio en la segunda venida tarda en venir? La Biblia nos dice tanto en la segunda de Pedro como en Isaías el por qué. Y estos solamente son unos pasajes, hermanos. Pero también el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Vean, hermanos, que es por su bondad, por su tolerancia, por su paciencia, porque Él desea que la gente venga al arrepentimiento. Es por eso que el novio no venía. Va a venir, pero va a llegar un momento que va a agarrar a todos dormidos, a unos preparados y a otros no. Y entonces sí, hermanos, como decimos coloquialmente en una frase muy mexicanoide, se les va a aparecer Juan Diego en turbante. Y van a ver, sí, porque el turbante va arriba, lo demás no trae nada. Entonces ahí sí van a ver. En estos pasajes, hermanos, vemos la paciencia de Dios, su justicia, su piedad, su bondad, su tolerancia y la paciencia, para que nadie en el mundo perezca y todos procedamos al arrepentimiento y cumpla la promesa de su segunda venida. Pero también el pasaje después dice: cabecearon todas y se durmieron. ¿A qué se refiere esta parte, hermano? Miren, en cuanto al sueño que afectó a todas las vírgenes, a las 10, a las prudentes y a las imprudentes, a todas les agarró el sueño. Para algunos dicen que es una muerte física. Otros dicen que esto se refiere a la debilidad espiritual. Y aún otros defienden que el sueño representa simplemente el retraso del regreso de Cristo, poniendo a prueba a los que lo esperan. Cuando les ganó el sueño, hermanos, yo analizando este pasaje, me encontré con un pasaje en Mateo 26:40. Mateo 26:40, que arrojó luz para la interpretación de este pasaje. Y dice Mateo 26:40: estando en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús les dijo. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? ¿A quiénes? A todos los discípulos. Nadie se escapó, igual que las vírgenes. Y dijo a Pedro. ¿A quién le dijo? Pedro representa a un líder, hermanos. Nadie niega que Pedro era un líder en la antigüedad entre los discípulos. Pedro era un líder, pero no era el Papa, era un líder. Y le dice el Señor a Pedro, porque Él es el líder de ellos, el que los mueve. Entonces les dice: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Hermano, ¿qué hace un velador? El velador no se debe de dormir, aunque algunos trabajan de velador y se quedan bien dormidos. ¡Qué testimonio! El velador no se duerme. El velador debe estar atento y cuidando los intereses del amo que lo contrató, del empresario que lo contrató. Él está atento a cuidar las cosas. Así que el Señor nos hace un llamado a estar velando, a estar atentos. De hecho, ustedes van a ver al final del pasaje, el llamado les dice: velad, porque no sabéis la hora. Así es que yo encontré que esta es una buena interpretación
con respecto a este verso. Que el Señor nos hace un llamado a estar atentos, a no dormirnos, a estar atentos a las señales, porque los pasajes del contexto está hablando de las señales antes de su segunda venida, y tenemos que estar atentos de lo que está pasando, no dormidos, que no sabemos ni lo que está pasando. Amados hermanos, se está viendo terremotos en todos lados. Apenas acaba de haber uno en Ecuador, una destrucción tremenda. Estamos orando que aquí en México tenga misericordia de nosotros, aunque somos bien idólatras, bien cabezones, pero queremos que el Señor tenga misericordia. Y créanme que aquí en Eslalpan hay una iglesia que intercede por su país y pide misericordia, porque sabemos que estamos cometiendo los mexicanos pecados graves delante de Dios. Estamos haciendo caso a los movimientos feministas, estamos haciendo caso a los falsos sistemas de pensamiento que se están metiendo, que denigran la moral, que llevan a los niños, hermanos, a la perversión sexual. Eso es grave a los ojos de Dios. Amados hermanos, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra por eso. Fueron las primicias del infierno. Sodoma y Gomorra cayeron a lo más profundo del infierno. Son pecados graves a los ojos de Dios y estamos pidiendo misericordia. Así que podemos considerar entonces que el Señor se refiere a esta tardanza del Señor, que ocasiona el sueño a todos, pero que quiere el Señor que estemos en un estado de alerta o velando, y que estemos listos, que tengamos nuestra vasija, que es nuestro ser listo, que tengamos el aceite, que simboliza la presencia del Espíritu Santo y es el sello de nuestra vida, y las arras de nuestra promesa, y la lámpara que simboliza la palabra, y que somos portadores de esa verdad que Jesucristo nos entregó, para que podamos recibir a nuestro Señor. El sexto punto que vamos a analizar, hermanos, son las vírgenes y la venida del esposo. En el versículo 6 al 9 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Recuerden que el énfasis, dijimos en este pasaje al principio de la predicación, el énfasis es la prudencia. Porque luego este pasaje, o esto que acabamos de leer del versículo 6 al 9, a veces se usa con otras connotaciones que no son correctas. Porque el que el Señor Jesús está llamando, independientemente de todo lo que está mencionando y las imágenes y figuras que usa en el pasaje, a la prudencia. Eso es lo más importante, que los siervos de Dios debemos de ser prudentes. Primero que dice este pasaje, dice: y a la medianoche. En nuestra cultura, hermanos, como dijimos en pasajes pasados, en los que brevemente explicamos, se espera a la novia, pero en la cultura oriental se espera al novio, y la novia salía al camino a recibir al novio, pero no llegaba tan noche. Sin embargo, el Señor Jesús usó esta parábola, esta enseñanza, esta imagen, para señalar una cierta tardanza de un novio. Yo no sé cuando usted se casó, ¿verdad? Si se casó y estuvo ahí antes de llegar al altar y aquellita no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y oye.
Es que le pusieron uñas, cejas, le pusieron el ojo de vidrio, la mano, como no tenía mano, le pusieron una y ya cuando se casó y usted llegó al lecho nupcial, llega aquella, se quita un ojo, se quita la oreja, se quita las pestañas, se jala las uñas, se quita el pie y... ¡Ay, Dios mío! Suegro, se la devuelvo, dice, no, no caigo, caigo. Yo por eso te dije que tenía sus defectos, pero oiga, señor, no, yo no pensé que tantos. Yo pensé que defecto que no sabía lavar los trastes, pero resulta que no trae un ojo, no trae una pierna, las manos son ficticias, trae una joroba que no se la vi por el velo y bueno, ay Dios mío. Bueno, en la antigüedad no era así, hermanos. En la antigüedad lo importante era el novio. Al que se esperaba era el novio. Y él podía llegar a cualquier hora. Así que tenían que estar listos todos para la fiesta. Porque además la fiesta se lleva a cabo en la casa de la novia. Quien compraba todo para la fiesta era la novia. Y además le preparaba una dote al novio. ¡Aleluya! Gloria. Gloria a su nombre. Qué triste que vivimos acá en México. Hombre, nos cargan pila cuando nos casamos. Ya no hallamos dónde contratar el salón, la comida. Y ya el suegro dice, no, es que yo por eso te di mi más grande tesoro. Puta. Después de 10 años uno se encuentra ese tesoro. El novio era la figura importante, hermanos, porque el novio representa a Cristo. En este pasaje el novio es Cristo. Y las vírgenes prudentes a la iglesia de Jesucristo. Algunos autores dicen que este pasaje, algunos, no quiere decir que sea verdad, hermanos, yo solamente les hago una referencia, pero algunos autores dicen que las cinco vírgenes prudentes representan a la iglesia de Jesucristo que se va a quedar en el arrebatamiento por no estar listas. Y las 5 prudentes son aquellas que se van a encontrar en el cielo con su Señor. Lo van a alcanzar en el camino. Otros que no creen en el arrebatamiento dicen que esto se refiere al pueblo judío, que cuando venga la segunda venida del Señor Jesucristo, habrá judíos que serán verdaderos, que habrán reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, y habrá judíos que no lo serán, no serán reales, y entonces entrarán a juicio delante de Dios. Amados hermanos, como no ha habido una correcta, nunca ha habido una correcta interpretación de los pasajes, de las parábolas, sobre todo aquellas que el Señor Jesús no explicó, pues hay muchas controversias. Es por eso que aquí lo importante es que tú y yo estemos preparados. Que si la lámpara representa esto, que si el aceite aquello, que si la vasija están de acuerdo que es nuestro ser o no es nuestro ser. Bueno, eso no es lo importante de este pasaje, porque lo que se hace énfasis es en la prudencia de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo principal, el llamado a ser prudentes. Pero también después dice, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Vamos hermanos, por fin llegó el novio, a medianoche. Y habrá un aviso para recibirle. Es por eso que muchos dicen que aquí se habla del arrebatamiento, porque Pablo dijo, y sonará la trompeta, y entonces resucitarán los de la antigüedad, y nosotros que vivimos nos iremos a reunir con él en el cielo. Pero bueno, son interpretaciones. Yo solamente se las paso al costo. Es muy posible, hermanos, sin embargo, que esto se refiere a las señales de la segunda venida. De ahí el llamado a la prudencia, estar listos, porque ese es el contexto. Y no podemos sacar los versículos del contexto. Solo les comento lo que algunos
teólogos dicen aquí. Pero también sigue diciendo, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Con esta frase, el Señor Jesucristo ilustra al cuerpo de creyentes que lo esperan con una actitud, ¿cuál es? Levantándose, arreglando sus lámparas. Pero hay una característica que pasa de todas que dijimos anteriormente: una vasija con aceite de reserva, que simboliza la prudencia. Dice un dicho en México, ¿verdad? Hombre preparado vale por dos. Salimos de viaje, vamos en la poderosa moto, ¿verdad? Y nos llevamos un garrafoncito de 5 litros por cualquier cosa, porque hombre preparado vale por dos. O incluso en el coche y le metemos por ahí una garrafa por cualquier cosa, porque hombre preparado vale por dos. Siendo, hermanos, este pasaje un llamado a la prudencia, entonces, hermanos, esto tiene mucha importancia que les acabo de mencionar. Porque debemos de ser prudentes, debemos de ser diligentes. Dice también el pasaje: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. Como dijimos, hermanos, anteriormente, el aceite, si simboliza el Espíritu Santo, unas tenían en la lámpara y en una vasija, y otras no tenían suficiente en la lámpara, y no tenían vasija con aceite de reserva, lo cual nos habla de prudencia y de la carencia de ella, sin duda, que además es el énfasis de este pasaje. Sin duda será notorio quién es parte del reino y quién no lo es, por esa característica, pues no cuenta con lo requerido para recibir al esposo, que aquí es Cristo en su segunda venida. Las insensatas pidieron aceite. Si consideramos que en nuestra interpretación el aceite simboliza al Espíritu Santo, diríamos que ¿qué equivocación es pensar que el aceite, la unción que representa la presencia de Dios en la vida de un creyente, se puede pedir y que otro nos lo puede dar o transmitir? Recibe. No. Otro error grave, hermanos: pensar que está en venta y que se puede salir a comprar en algún lado o obtener en otro lado, que no es en el lugar correcto. Esto también denota que hay quien piensa que el aceite, que es la presencia de Dios, se obtiene por precio, como ocurrió con Simón el mago. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 22 de Simón el mago? Dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. Hechos capítulo 8, versículos del 18 al 22. Escuchen lo que dice la Escritura. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, el carisma de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sabe por qué los apóstoles imponían las manos, hermanos? Porque ellos tenían la autoridad delegada de parte de Jesús. Nadie que no fueran los apóstoles impartían esa autoridad, porque ese fue el ministerio exclusivo y específico que Dios les dio a ellos. Pero hoy en día, hermanos, cualquier hijo de vecino dice que nos pasa el espíritu. Pues ha de ser el espíritu del chamuco, porque no veo otro. La Biblia dice claramente que nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiendo sido un acto de constricción y habiendo sido un acto de fe de verdad en nuestra vida, inmediatamente el Espíritu Santo entra en nosotros. No necesitamos que nadie nos lo pase. Él viene solito porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así que no se cree eso que mucha gente a veces anda haciendo allá afuera, hermano, que está haciendo cosas antibíblicas. El punto 7 de nuestro pasaje, hermanos, que es la prudencia, virtud de conocer al Señor. En el versículo 10 al 12 dice la Escritura: pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Primero dice, hermanos, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Bajo este aspecto, hermanos, las vírgenes necias o imprudentes, según, hermanos, el contexto de lo que estamos viendo en este pasaje, que es la segunda venida, y en la segunda venida, los que creemos en el arrebatamiento no vamos a estar. Entonces se refiere a los judíos. Y estos judíos creyeron en su religiosidad en ese tiempo, que esa religiosidad les sería suficiente. Por lo tanto, no se prepararon para el Señor. Y hay mucha gente que confía en su religión, pero no confía en Jesucristo. Y esa gente, un día, hermanos, va a ser enjuiciada por Dios. Porque confían en su religión, pero no confían en Jesucristo. Porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es un estilo de vida, a través de un nuevo nacimiento, por la fe en la sangre y el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. Por eso el llamado a la iglesia es hacer de Jesucristo, en Romanos 1, y hacer santos, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y ese es estilo de vida, resultado de nuestra fe, la que nos da la santificación. Y además tenemos una guía hermosa que es la palabra de Dios. Mientras que las prudentes, hermanas, serían los judíos que reconocieron que Jesús era el Cristo, porque recuerden que en los últimos tiempos, poco antes de la venida de Jesús, habrá 144,000 de los judíos, 12,000 de cada tribu de la tribu de Israel, que saldrán por todo el mundo a predicar el Evangelio. Después vendrán los 2 testigos, y por último vendrá un ángel directamente del trono de Dios, trayendo el Evangelio de salvación. Y si aún con todo y eso, hermanos, la gente no quiere ser salva, en el momento de que Jesús sea visual en el cielo entre las nubes, todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. Entonces, amados hermanos, ¿quién va a escapar una salvación tan grande? Solamente la gente imprudente, la gente necia, la gente que no quiere, hermanos, verdaderamente seguir al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Será trágico en sus vidas, hermanos. Romanos 9:27, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, es una alusión a los propósitos de Dios con el pueblo de Israel.
Todo el capítulo 1 hasta el capítulo 8 son doctrinas básicas en una forma sistemática que el apóstol Pablo escribió, hermanos, a los creyentes. En el capítulo 9, 10 y 11 es el propósito de Dios sobre Israel. Y escribiendo sobre ese propósito, el apóstol Pablo en Romanos 9, 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí están las vírgenes prudentes, si tomamos el contexto que así debe ser en las Escrituras. El esposo llegó a medianoche y no esperó, hermanos, no esperó ni un minuto más para comenzar la celebración. Y dice después este pasaje: y cerró la puerta. La Escritura, amados hermanos, en Apocalipsis, cuando el Señor, ¿verdad?, el Señor Jesucristo se revelado a las iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7, dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Así es que en el momento que el Señor venga, se cerrará la puerta de acceso al reino de Dios, o al reino de los cielos, como lo expresó Mateo. En Génesis capítulo 7, versículo 16, Génesis 7, 16, cuando estamos viendo el relato de Noé, cuando construye la barca, hace la anunciación a todo el mundo para que entren al arca de salvación y se salven de la inundación que iba a haber en todo el mundo. Dice la Escritura en el Génesis 7, 16, en el relato del arca de Noé: y el Señor le cerró la puerta. Así que cuando la gente se estaba ahogando y ya andaba nadando ahí entre toda la inundación, quisieron entrar al arca, pero el Señor había cerrado la puerta y ya nadie, absolutamente nadie, hermanos, entró. Cuando el Señor venga, se cerrará la puerta finalmente para el acceso al reino de Dios o al reino de los cielos. Cristo cerrará la puerta de la salvación, hermanos, para todos aquellos judíos imprudentes del tiempo de su venida. En este aspecto, en el verso último dice también: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amados hermanos, no conocer a alguien, esta palabra "no os conozco", denota falta de relación y de consecuencia y de la consecuente comunión. La única forma de que tú conozcas a alguien es que te relaciones con él. Si tú no te relacionas con Dios, el día que tú le digas Señor, Señor, Él te va a decir: nunca te conocí, porque tú nunca te relacionaste con Él, porque tú nunca oraste, porque tú nunca viniste a la palabra de Dios y estuviste escudriñando las Escrituras, porque tú nunca viniste a estudiar. Entonces el Señor te dirá: nunca te conocí. Porque la relación, hermanos, que nosotros tenemos con Dios es a través del Espíritu Santo que está en nosotros, que al venir a la palabra de Dios, Él nos revela las palabras de Jesucristo a nuestro corazón, y por medio de ellas nos relacionamos con Él, de tal manera que le podemos preguntar algo a Dios y Él a través de su palabra nos contesta. Es por esa falta de relación que mucha gente tiene con Dios, que está buscando siempre intercesores, que otros hagan lo que ellos no hacen, y entonces dicen: ore por mí. Ah, no, ponte a orar tú. Es por esa falta de relación que nosotros no recibimos las cosas que Dios quiere que recibamos. Hermanos, ya no es tiempo de pecar, es tiempo de relacionarnos con Dios, porque un día, si nosotros no nos relacionamos con Él y no somos prudentes, Él un día nos va a decir: nunca te conocí. Tú nunca agarraste la Biblia,
te aventabas 3 horas en el celular y con mi palabra no te aventabas ni 10 minutos. Amados hermanos, cuando nosotros fuimos novios, todo el tiempo queríamos estar con la novia, ¿sí o no? Queríamos esa relación, al grado que un día buscamos consolidarla con el matrimonio. Hermanos, Jesucristo va a consolidar su relación con su pueblo un día con el matrimonio, en las bodas que serán llevadas en el cielo. No esperes y no seas imprudente y te pases más tiempo en la televisión, viendo películas y en el celular, y que el día de mañana, hermano, que tú mueras, porque aquí hay 2 cosas: o el Señor nos arrebata, o el Señor viene, o la tercera, nos llama a su presencia, y entonces, hermanos, te va a decir: nunca te conocí. Porque donde está tu tesoro, ahí estuvo tu corazón. Amados hermanos, hay chamacos, y así los llamo, chamacos, que les quitas el celular y se quieren ahorcar. Ese es su ídolo, ese es su Dios, el celular. El Dios de ellos no es el Dios de la Biblia, es su celular. Y es por eso que al estar tanto tiempo en el celular y al escoger un Dios que no es el Dios de la Biblia, Satanás los pesca. Y los mete en relaciones que no deben de tener. A mí se me hace hasta ridículo que una persona se enamore en el Face. Ridículo. Es de descerebrados. A pronto se tenía que decir y se dijo. ¿Sabe por qué? Porque si cuando conoces a la persona, hermanos, ¿cuánto tiempo estuviste de novio con tu esposa? Y la conocías, ibas a su casa, conociste a su familia, la viste en persona. Y cuando fue hasta que te casaste que viste quién es esa fiera que agarraste. ¿Sí o no? Me van a golpear en la casa, pero no. Porque callamos los pastores, ¿no? Hermanos, si cuando conocemos a la persona y tratamos con ella por un tiempo, después que abrimos el paquete nos encontramos con... Imagínense, ahí están en el celular. Ay, estás preciosa, sí, pero que le quiten los filtros y vas a ver los granotes que tienen. Vas a ver las ojerotas, vas a ver los cachotes inflados. ¿Por qué crees que nada más saca de cuello para arriba? Que se saque entera y vas a ver si te avientas. ¿Por qué crees que aquel acá se pone un cuerpo acá y le pone la cara? Porque hasta eso ya hay unas aplicaciones donde le ponen la cara a un cuerpo acá. Oye, ese es el cuerpo de Silvestre de Salón y se lo pone uno con su cara. Y la otra, ay, papachito. Ya después lo encuentra en la calle cuando ya se aventó el tiro y ahí ya ve el flacucho ese que se explotó. Vamos, hermanos, de verdad es ridículo eso. Por favor, jovencitas, no hagan eso. Solo van a ser enganchadas por el diablo. No entablen conversaciones con gente que ustedes no conocen. No acepten gente que ustedes no conocen. Por piedad. Al rato sufren las consecuencias por su imprudencia. Eso es falta de prudencia. Es algo que nosotros, hermanos, debemos de cuidar a nuestros hijos. Yo le mandé la otra vez, hermanos, no como mandamiento de Dios, si quiere como mandamiento de hombre, escudriñe el celular de su hijo. Agárreselo un día, a ver, órale, quítale la... Voy a ver, órale, métase. ¿Ese quién es? No sé, bórralo, órale, lo borras. ¿Quién es de quién es? Tampoco, bórralo. Ahí encuentra uno con una metralleta. ¿Quién es ese? Un sicario, bórralo. ¿Para qué quieres ese cuate ahí? Hermanos, tenemos que cuidar nosotros nuestra herencia, que son nuestros hijos. Aunque llore, aunque patalee, y si se pone así, quítele el celular y no se lo dé por un año, para que se eduque. Y mejor póngalo a leer la Biblia. Ahí sí se va a meter cosas
que lo van a ayudar a su vida. No el porquillero ese que se está metiendo con el celular, tonterías. Hermanos, y digo esto no porque el celular sea malo, hermanos, sino el problema es que en vez de usarlo para lo que debemos usarlo, lo usamos para cosas que no son. El celular puede ser tu mayor bendición o tu mayor maldición. Escoge pues. Solamente basta, hermanos, entrar al Face de una persona para que usted vea lo que hay en su corazón. Y yo me encuentro, hermanos, mucha gente que tiene pura basura en su cabeza. Pura basura en su espíritu y su alma en vez de tener a Cristo. Por eso, hermanos, es imperante que Cristo sea formado en nosotros, para que su espíritu nos aleje de cosas malas y perversas que hay en este mundo. El siervo prudente escuchará las palabras que hoy el Espíritu Santo está tratando de transmitir, hermanos, a través de este humilde siervo en sus corazones. El Señor, hermanos, nos ha revelado sus palabras y Él hace énfasis en esa carencia de relación de la gente imprudente con Él. Pues no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, hermano. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En 2 de Timoteo 2:19, no lo busques, se lo voy a leer, dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor sí los conoce. Y que se aparte de la iniquidad o de la maldad todo aquel que menciona o que invoca el nombre del Señor. Porque si tú te dices ser cristiano y sigues en la maldad, hermano, estás perfectamente equivocado. El Señor conoce a los que son suyos. Y Él sabe que los que Él llamó, los llamó a una vida nueva. A dejar de ser lo que éramos antes. Por eso en el último verso, en el verso 13, el Señor hace una exhortación, que es el octavo punto que vimos, del Señor a la iglesia del último tiempo, y le dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La venida de Jesucristo es inminente. Así que el Señor culmina en la parábola, termina la parábola con una exhortación a todos los judíos del último tiempo, que son representados por las vírgenes prudentes e imprudentes. Aunque en este pasaje, como vimos, se llama a la prudencia al pueblo judío del tiempo de la tribulación, antes de la venida del Señor, el pueblo de Dios debe tener muy en claro que debemos nosotros también ser prudentes, pues ya sea que seamos llamados a su presencia, como he mencionado varias veces, o que venga el arrebatamiento, los que creemos en Él, o que el Señor venga como prometió en su segunda venida, pues su segunda venida es inminente, y el remanente de Israel y de la iglesia deben de ser prudentes y estar listos. Así, amados hermanos, quiero terminar con este pasaje de las Escrituras. Se los voy a leer. Está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Pedro capítulo 4, del 1 al 5. Escuche estas palabras, hermano. ¿Quién más que el apóstol Pedro, hermano? Sí, el que negó 3 veces a Jesús. El que después se encargó de restaurar, hermanos,
a sus consiervos. Sí, este hombre que le falló a Dios, como tal vez ninguno de nosotros le ha fallado. Y aunque dice la Escritura que 7 veces cae el justo y de las 7 se levanta, porque una característica de los justos es la perseverancia, es que no hay obstáculo que nos pueda derribar, es que aunque a veces le fallamos, nos levantamos, porque hay un poder aquí interior que nos dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, porque aquí hay un poder interior que arde en nuestro espíritu, que nos habla fervientemente y nos culmina al amor a Jesucristo. Ese mismo apóstol, él escribió estas palabras como un consejo. ¿Y sabe por qué? Porque seguramente esto fue lo que lo orilló a fallarle a su Señor. Porque no hay nada más sabio que aprender de nuestros errores. Y al entender Pedro lo que le hizo fallar a su Señor, él dijo estas palabras: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Ya viste por qué padeces en tu carne? ¿Ya viste por qué de repente aparecen enfermedades? Porque la Biblia dice que tú has acabado con el pecado. Aquí está. Para no vivir. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado, hermano, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan o se burlan de ustedes, ¿verdad? Se burlan de nosotros porque no andamos con ellos como caballos desbocados. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Amados hermanos, ¿quién más que Pedro, que le falló a Jesucristo 3 veces? Oye, Judas le falló una sola vez, Pedro le falló 3. Pero el problema aquí no es cuántas veces le fallamos, es si nos arrepentimos, es si dejamos de hacer lo que estábamos haciendo mal y empezamos a hacer lo correcto a los ojos de Dios y renunciamos al mundo, a las pasiones, a las lascivias, a las borracheras, a las orgías y a todo eso que antes éramos partícipes, y decidimos ser prudentes delante de Dios y aceptamos lo que Dios nos ha dado, que es su bendita gracia. Porque por el hecho que estemos en la gracia, no nos vamos a aprovechar de ella, ni la vamos a pisotear, y mucho menos por causa de ella vamos a hacer que el nombre de Jesucristo sea vituperado. Tenemos una gran responsabilidad, y es hacer de esta gracia el tesoro, la ganancia más grande que el Señor nos ha dado, y no la desgracia más grande que muchos cristianos han hecho. Porque hay muchos cristianos que de la gracia la han convertido en desgracia. Y quiero decirle
importante a algunos varones que están aquí. Dios ha visto lo que tú has hecho. Sí, varón, a ti te digo, tú estás en medio de todo lo que estamos aquí. Y te voy a decir algo. Dios ha visto lo que tú has hecho. Y el Señor te va a dar una oportunidad. Escúchame bien. Una, para que te arrepientas de lo que hiciste. Así es que vamos a ponernos todos de pie. Y tú pensaste que Dios no te vio. Pero te voy a decir una cosa, varón. Dios vio lo que hiciste. Y se necesitan pantalones para venir al frente. Y aquí está uno. Dios vio lo que hiciste. Y si no te arrepientes, hoy es el día. Si no te arrepientes, van a venir consecuencias a tu vida. Y puedes tú decir, yo tengo vergüenza. ¿Qué va a decir de mí mi esposa? No eres tú y tu esposa, eres tú y Dios. Así es que el Señor sí vio lo que hiciste, varón. Él sí vio lo que hiciste. Y te está dando la oportunidad hoy. No es mañana, no es el otro domingo. El otro domingo es otro mensaje. Hoy es tu oportunidad. El Señor vio lo que hiciste y Él quiere que te arrepientas. Que dejes de hacer lo que estás haciendo. Que hoy vuelvas tu corazón a Dios. Que seas prudente. Que no seas hallado hoy como un siervo imprudente. Alguien que no se arrepintió. Alguien que hizo de la imprudencia y dijo, no, es que qué va a decir de mí, me da vergüenza. ¿Y qué? ¿Y qué? Él vio lo que hiciste. Pero al tener el valor de venir aquí al frente, yo apenas iba a llamar, pero yo veo la obra del Espíritu Santo. Entonces, estoy confiado en lo que voy a decir. Hoy haz un acto de constricción delante de Dios. Y pon eso que hiciste en tu boca, cierra tus ojos y pon eso que hiciste en tu boca.